La Vogue 300DS es una moto Adventure que se destaca por su precio, pero una de sus fallas era con el eje del brazo que le pegaba al exhausto. Esto y otros detalles los miraremos más adelante. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted. La Vogue 300DS o Vogue 300DS es la moto Adventure más pequeña de la marca. Es una de las motos más baratas en su relación cilindrada, categoría y prestaciones. Esta moto aventurera hace parte de la línea Dual Sport, donde tenemos la DS900X, la 650DS, la DS525X y por último la 300DS. Y por ahora, en este momento en Colombia, a la fecha de publicación de este video, ha llegado la Vogue 300 AC, la cual hace poco le hicimos un video muy completo, la Vogue 300DS, y a la espera del nuevo lote de la Vogue 300 Rally. Y sería interesante que en algún momento llegara la Vogue 300R. Siguiendo con la Vogue 300DS, la moto sí ha tenido algunas fallas, más adelante se la mencionaré, pero antes hagamos un repaso rápidamente a lo que ofrece esta moto Adventure o tipo Adventure, la Vogue 300DS. Su altura del asiento 821 milímetros, yo mido 1,62 para que sirva de referencia. La posición de manejo se siente cómoda. En esta moto tenemos un peso de 170 kilos con aceite en su motor y tanque lleno de combustible. Adicionalmente, la Vogue 300DS cuenta con buena capacidad de combustible para largos recorridos. Con 16 litros, unos 4.2 galones, su consumo de acuerdo a la marca es de 3.1 litros por cada 100 kilómetros. Esto se traduce más o menos en unos 32.2 kilómetros por litro o 121 kilómetros por galón. Serían unos 508 kilómetros hasta dejar el tanque totalmente vacío, pero es solo un promedio y con más exigencia el consumo será mayor. También depende si vas en ciudad o carretera y el peso que lleves. La relación de compresión es de 11:1. En su manual no especifica el octanaje, pero lo ideal con esta compresión sería gasolina extra. En su parte de ciclo tenemos un chasis multitubular con un basculante asimétrico, adelante suspendida por unas barras invertidas de 35 milímetros con 134 milímetros de recorrido, atrás monosuspensión ajustable en precarga en 5 posiciones y anclado por medio de bieletas. Muy bien por ese lado en esta moto en cuanto a las suspensiones, y en los frenos tampoco se queda atrás. Acá tenemos ABS doble canal, adelante con un disco de 300 milímetros con pinza de 2 pistones con anclaje axial y línea de freno blindada. Y atrás disco de 220 milímetros con pinza de un solo pistón con línea blindada. Las llantas están firmadas por la marca Cordial, sin cámara o sellomatic. Adelante 110/80/17 y atrás, que es bien ancha, 150/60/17. Su iluminación es completamente LED, stop, direccionales, faro, no cuenta con estacionarias. En su tablero tenemos una pantalla LCD de buen tamaño con la siguiente información: indicador de revoluciones, nivel de combustible, la hora, odómetro, un trip parcial, consumo en litros por cada 100 kilómetros, voltaje de la batería, temperatura del refrigerante, presión del aceite, entre otros. Además, esta moto cuenta con sensor en el soporte lateral con apagado de motor, puerto de carga tipo USB, parrilla para instalar un maletero. No es el más bonito, pero ahí lo tiene. Vemos una cúpula ajustable de forma manual. Y pasando a su motor, al corazón de la Vogue 300DS, tenemos una cilindrada de 292 centímetros cúbicos, un solo cilindro, doble árbol de leas en cabeza, inyección electrónica, 4 válvulas, refrigeración por líquido, caja de 6 velocidades. En la página no se menciona que tenga embrague antirrebote, como si lo hacen con la 300 AC. Capacidad para cambio de aceite 1200 mililitros, viscosidad recomendada 10W40. Potencia en Colombia de la Vogue 300DS 25.5 caballos y un par motor de 23 Nm. La velocidad máxima de la Vogue 300DS dada por la marca sin forzar el motor es de 130 km y el top speed
de la Vogi 300DS que le han sacado algunos usuarios, dependiendo de las condiciones que se presenten, podría llegar a los 155 km por hora. Y de esta moto, la Vogi 300DS, ¿qué han dicho algunos usuarios? Lo bueno es que resaltan mucho que tiene muy buena potencia y muy buena fuerza, que el motor no ha presentado problemas, que la posición de manejo es muy cómoda para viajar, pero el sillín no lo es tanto para viajes largos, pero es algo que han solucionado fácilmente o se puede hacer de varias formas. Lo no tan bueno o fallas reportadas por algunos usuarios es el eje trasero del brazo oscilante que pega en el exhausto, mejor dicho, ese tornillo que lo atraviesa, y eso pasa es cuando la suspensión baja, y en este video vemos lo que estaba ocasionando, y esto es un fragmento cortesía del canal Las 1001 Ruta que me autorizó este material. Pero ese detalle ya fue corregido por la marca. ¿Pero cómo lo hicieron? Cambiando la ubicación de lo que sostiene el exhausto del posapiés del pasajero, pasando su anclaje de forma interna a uno externo. Eso fue todo, y esto ya está corregido en esta moto que estamos grabando, modelo 2025. Lo otro es la tapa que está encima del faro. Según los usuarios, vibra demasiado y algunos dueños lo han corregido colocando un empaque. Esa parte no lo alcancé a verificar en esta moto que es modelo 2025, pero ustedes ya lo saben y lo pueden verificar en caso de ir a cotizarla. También ha reportado que el stop se funde, pero que la marca ha respondido en la garantía sin problema. Ojalá sea por uno que no se vaya a fundir para no perder tiempo en garantías. Así amigos, como lo mencioné en el video de la Vogi 300AC, y es para resaltar, es que el motor por ahora ha salido bueno, como lo manifestó la persona que fue entrevistada por el canal Las 1001 Ruta, y que al momento de la grabación de ese video ya lleva con la moto 27.000 kilómetros. Además mencionaba que le cambió el líquido refrigerante por una mejor calidad y le colocó exploradoras para mejor iluminación en carretera. Y por mi parte deberían tener esas motos en más vitrinas de AKT en otras ciudades, y que no sea solo por encargo, ya que a muchas personas les gusta ir a los puntos de venta y mirar las motos de cerca y no solo en videos de YouTube. Ahora sí, pasando a su precio, a la fecha de publicación de este video, pero antes los quiero invitar a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos, y seguirme en Instagram como @resmotos89 donde subo contenido adicional y me puede contactar. Precio Vogi 300DS 15.990.000 pesos, unos 3.912 dólares. En texto dejo la conversión, ojo, conversión en pesos mexicanos. Este precio es sin trámites y según la página de AKT sería para el modelo 2024, a menos que no lo hayan actualizado, pero me comuniqué y también aplica para los modelos 2025. De todas maneras, los precios cambian sin previo aviso. Muchachos, pienso que es una moto interesante por su precio, de acuerdo a lo que ofrece, una moto ideal para viajar. El motor por ahora ha salido bueno, su diseño no está nada mal. Habrá personas que jamás se comprarán una moto que no sea de una marca japonesa, otros le darán la oportunidad. Lo importante es informarse y tener en cuenta si la moto que se piensa comprar o la marca tiene un buen servicio postventa, y por qué no, cómo es su reventa en el mercado de segunda mano. Y algo que no se puede dejar pasar amigos es compartir este video para que llegue a más personas. Les agradezco de todo corazón por su apoyo y dejen en los comentarios qué opinan de esta moto, y los que tengan la Vogi 300DS compartan su experiencia. Amigos, mi nombre es Oscar del canal Red Motos, les agradezco por su tiempo, bendiciones y hasta un próximo video.